Rock and Entonces, roll. buenas noches. Nosotros somos de 20, un grupo de cuarentones que lleva más de 20 años jugando rol. Y es la tercera vez que lo digo, pero la primera vez que queda grabado. Cringe. Eh, Anuncios. Primer anuncio, súper importante, súper chévere. Ya somos affiliates. Ser affiliates es muy chévere. Primero, nos da como este estatus de affiliates. Lo malo, ahora toca poner anuncios. Creo que no son tantos, creo que son poquitos. Pues realmente no estoy seguro de más o menos cuánto es. Ahí estoy tratando de descifrarlo. Eh, pero pues nada, digamos que pues eso toca, no hay de otra. Twitch tiene que ganar dinero de alguna forma por dejarnos transmitir esta vaina. Entonces, pues yo los entiendo. Eso de pagar servidores es caro. Eh, lo bueno es que parte de ese dinero que se gana por anuncios va para nosotros. Y pues en principio no será mucho, pero nos va a ayudar a revertirle cosas a esto para que hagamos vainas. Por ejemplo, alguien que sí sepa configurar el sonido en Twitch. Eso vendría muy Sería bien. lindo. Vamos Lindo. a pagar un cursito de OBS en Platzi. Un cursito, no. ¿Por qué, No, Pacho? claro, claro, Siléncienlo. sí, sí, es chévere. Sí. Y entonces, claro que sí, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, sí, tenemos affiliates. Existe la opción de suscribirse. Entonces, si tienen Amazon Prime y no saben qué hacer con su Amazon Prime, pueden darle suscribirse con Amazon Prime aquí en nuestro canal. Y eso nos deja un poquito de dinero. Eh, que pues seguramente utilizaremos en distintas cosas para pimpear esta experiencia. Eh, y además lo bueno de suscribirse es que no reciben publicidad. Si en cualquier momento alguna de la publicidad que ustedes encuentren en este canal les parece molesta, díganos. Que nosotros tenemos el Importante. poder de decirle a Twitch, oiga, usted nos está poniendo publicidad que no va con nosotros. Entonces díganos. Así de simple. Como algo que hiera sus... Y Ancho, por Salieron ahí otras Davo notificaciones. salió a decir. Eso yo lo estoy tratando de configurar. Las notificaciones de follower son a las que se refieren, de nuevos followers. O las Necesito notificaciones de que ya empezamos. tocar que Davo nos confirme, porque las que empezamos a mí sí me están saliendo. De pronto, Davo, no estás suscrito. Y como se dice en YouTube, hazle clic a la campanita. Ahorita. Puede ser, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, con el Affiliate Program entonces también hay una cantidad de cosas, como que la gente ya puede donarnos plata y así como si fuera OnlyFans. Perdón por habernos cagado a todos. No me voy a empelotar. No, nadie. A menos que. Eso lo prohíbe Twitch. A Esto menos, no es a menos OnlyFans. que. No hacemos cosplays eróticos de Dungeons and Dragons. Es vergonzoso. No vamos a hacer nada de eso. Este canal va a ser family friendly siempre, bajo cualquier circunstancia. Entonces, no. Pero si a alguien se le ocurren ideas de concursos o actividades que quieran que hagamos, pues utilizando esas mecánicas, pues le hacemos. A mí no me gusta porque es como un cash grab ahí todo harto. Entonces, pues a mí el cash grab no me gusta tanto. Entonces, pues nada, ahí vamos hablando. Esta comunidad, o sea, nosotros aquí venimos, nos sentamos a jugar y a hablar mierda, pero ustedes, los que están en la comunidad, son los que la deberían mover. Entonces, a ustedes nos debemos, entonces que sean ustedes los que nos digan para dónde quieren que esto vaya. Y no voy a matar a este. A menos Eso de que queda grabado, ¿cierto? era su paladín. Digo. Pero, y el apareje paladines. Yo quiero decir una cosa. Es la primera vez en más o menos 8 años que lleva existiendo Dungeons and Dragons quinta edición, que estoy dirigiendo una mesa en donde no hay un paladín. Por favor, ¿En serio? déjenme disfrutarlo. Eso se los pido, por favor. Los ruego, los suplico.
Bueno, ya saben, multiclase paladín todos. No, lo prohíbo. Siempre podemos someter a la vida de Steg a una votación. Uy, qué feo, Pacho. Entonces, ese es nuestro primer anuncio, somos affiliates, hay que celebrarlo. Puse ahí una cosa que se llama Stream Elements, que en teoría nos da como notificaciones cuando se suscriben personas nuevas, cuando ganamos nuevos followers, pero todavía no he logrado que esa vaina funcione. Ya algún día. A mí estas vainas no me quedan grandes. Segundo, vamos a generar un nuevo contenido por gente que ha estado viendo lo que nosotros hacemos acá y dice, no entiendo nada de lo que ustedes están haciendo allá. Vamos a hacer una serie de pequeños tutoriales, un video, unos formatos de entre 15 y 20 minutos, en donde vamos a arrancar con unos carreticos en donde contamos qué son los juegos de rol. Y luego hablamos de cómo se juega Dungeons and Dragons. Y luego hablamos de cómo se utiliza D&D Beyond. Y pues cómo funciona esa vaina. Y luego hablamos de cómo se utiliza Foundry. Igual, yo ya tengo los walkthroughs de Foundry, esos son otra cosa distinta, pero pues con estos videitos nos va a ayudar Jota, que es un profesional de la voz. Jota es locutor y él sabe hacer esa vaina a lo pro. Y por supuesto todo el contenido escrito por todos nosotros. Entonces, pues nada, ese es nuestro primer proyectico como lateral. Eso va a estar solo en YouTube. Es un formato directo, no es... Son videos que queremos sacar de 15 a 20 minutos y muy, muy puntuales en el tema específico. Entonces, esos van solo para YouTube. Las 2 horas que me gasté el lunes hablando de Foundry no fueron suficientes. Entonces, muy seguramente el próximo lunes voy a hacer la segunda parte del walkthrough de Foundry. Vamos a hablar un poquito de módulos de Foundry, cómo instalarlos. Y por supuesto, atento a las preguntas que lleguen. Nosotros aquí, o sea, la idea es para esas sesiones que ustedes me pregunten y yo les voy dando más contexto sobre la herramienta. El video de Foundry va a estar en YouTube. Apenas terminé de hacer la edición, tuve un problema con mi computador, con el computador en que lo hice y casi no puedo sacar el video de ahí, pero ya logré sacarlo al computador donde puedo editar, porque infortunadamente DaVinci Resolve todavía no se lo han inventado para Linux. Entonces, pues sí se lo inventaron para Linux, pero funciona mal. Entonces, pues nada, me toca hacer eso en Windows. Muchas excusas, yo sé. Y estoy hablando mucha carreta. Y finalmente, viene... Uy, tenemos un segundo suscriptor con Prime. Matitos ahora se suscribió. Yo fui el primer suscriptor. Te gané, Matos. No, pero no me acordaba que ya se podía. Yo me gané el badge de fundador. Entonces, el siguiente, el Kickstarter de Blade Runner ya se cierra hoy. O esta semana. Yo estoy ahí. Vamos a tener Blade Runner. Uno de los goals, de los stretch goals que sacaron fue Foundry. Entonces, muy seguramente en algún día distinto de nuestro día de prime time de la campaña de Everron, me dirigiré a alguna aventurita de Blade Runner. Juanito Dao, por supuesto que estás invitado. Porque eso es lo que se gana uno por ser el VIP. Y ya, esas son las noticias que yo tenía, los anuncios que dije 3 veces. ¿Hay algún otro anuncio que me haga falta? No, el otro anuncio de hoy en 8, cuarto episodio de nuestra campaña de Everrun que aún no tiene nombre. El airship que nunca zarpó. Cosas que pasan aquí. Creo que se lo está encantando a Lord Mindray. Como todo es culpa de este, el barco que nunca zarpó por culpa de este. Entonces, without further ado, nos acabamos de gastar 25 minutos de nuestro preciado tiempo para hablar de Everrun. Mil disculpas por mí. Yo soy el culpable de eso.
Entonces, guardo silencio, un pequeño recuento. En nuestra anterior conversación hablamos de las características físicas del mundo, hablamos del mito de origen, hablamos de las casas y de las Dragon Marks, dimos breves descripciones de todos los continentes y hablamos un poquito del cielo y de las lunas. Y ahora estamos aquí para responder preguntas. ¿Por dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Sebas ya nos anunció que tiene una lista larga de preguntas. Pues tengo un par de Entonces, preguntas que me dejaron de tarea que por favor hiciera, aquí en pero A ver. estamos ávidos de conocimiento. Eager. entonces la primera es una pregunta que es como, a ver, creo que están preguntando natural y puntualmente sobre el Imperio Hobgoblin. Ok. Ok. Oh. Droam. Y también hablan de un Kengai Khan. Uy, me mataron. ¿Quién está haciendo eso? Oh, Manchado. Adivine que Ina dijo que iba a traer preguntas cortadoras. Muchísimas gracias, Ina. Esa pregunta te hace acreedor a un VIP, pero tienes que conectarte. Ella está ocupada, pero se conecta ahorita más adelante. Apenas llegue le ponemos VIP por esa pregunta. Sí, te amamos, Ina. Caracoles de colores. Entonces, allá Pacho ya empezó a sacar libros a la lata. Sí, no, nos Sí. mataron. les toca, porque el resto de nosotros no tiene cómo contestar eso. Hogaikan. Kengai Khan. Engai. No, ya lo pongo en el chat, porque no. Sí, ponlo en el chat. Hay una cosa que es súper importante con respecto a Aberron, lo hablamos un poquito la vez pasada, y está el canon con C, el canon con K y el resto. Muchísimas veces hay cosas que nos vamos a encontrar en canon con C, que es contenido oficial que ha sacado Wizards of the Coast. El canon con K, que es contenido que ha sacado Keith Baker para soportar como más el mundo. Y luego el resto. Entonces toca ver si... Toca ver qué es. Pero Ahí bueno, lo podemos puse en el- arrancar por la primera pregunta. Esa sí la podemos Ahí responder. lo puse ¿Sí, en el chat Pachito? de Twitch para que todos lo vean. Yo con respecto a la primera pregunta sobre el Imperio Hobgoblin, ahí hago como dos inquietudes. Uno, es lo que hay de los Hobgoblins en la actualidad, que efectivamente es lo que está en Dargun, si mal no estoy, o Dakan, Droam, gracias, Droam. o si es el Imperio Hobgoblin que existía en Jorber antes de la invasión de los humanos, que es el Imperio Dakani, que es el Imperio de los Hobgoblins. Digamos que rápidamente yo puedo ir respondiendo la primera, si es el Imperio Hobgoblin que existía en Jorber. ¿Sí? Pero podemos hablar de eso, pero antes quiero hacer una salvedad. Acabo de buscar en Google Kengai Khan y todos los links que me salen son de Warhammer Fantasy. Ese VIP se perdió. Ese es otro Ok. juego. Eso es otra Ok, franquicia. Sí. Yo Otra franquicia hice que la realmente no tarea, conozco. yo cumplí. Sí, cumpliste, Nani. Pero lo chévere es que sí podemos hablar de Droam. Y también incluso podemos hablar de Corber antes de los humanos. Y Pachito nos va a hablar de eso. Entonces, aquí para comentarlo rápidamente. Entonces, literalmente voy a tomar la información del libro Five Nations, donde textualmente dice a la letra, 2 puntos. Los humanos llegaron al este de Corber hace más o menos unos 3000 años. Ellos navegaron a través del Mar de la Ira, de Sea of Rage, abandonando Sarlona por motivos que hoy se han perdido en el tiempo. Por los siguientes 1000 años, los humanos se expandieron hacia el oeste, luchando contra las tribus goblinoides que existían en la región. Eventualmente, se asentaron como 5 grandes grupos humanos que se volverían las 5 principales naciones centrales en Corber, que se les conoce como las Five Nations. Breland, Karnat, Shire y las demás.
el imperio que existía de goblinoides ahí, de goblinoides en general, o sea, goblins y hobgoblins se conoce como el imperio Dakani. Esa es como la nación fundamental que existía en Corver durante hace, sí, 3000 años. Y tal se vez la empezó a dar esa civilización más lucha. avanzada. ¿Mm? Y era una civilización súper avanzada, de hecho. O sea, como hemos mencionado en nuestro episodio anterior, aquí particularmente en Eberron, las naciones goblinoides eran muy avanzadas, tenían un lenguaje muy estructurado, tenían una arquitectura bastante compleja. Digamos que esa arquitectura, gracias a la complejidad de esa arquitectura, es que los cimientos de Sharn, que son los restos de una antigua capital goblinoide, son tan sólidos, por decirlo así. ¿Mm? Y también estas naciones, el imperio de Akani tenía mucho conocimiento de todas estas uniones con los portales que habían digamos, hacia los distintos planos de existencia y este tipo de cosas. ¿Mm? Se considera que la primera nación humana, que fue, digamos, la que se asentó de manera profunda, fue Carnaz. Y gracias a su primer gobernante que se llamó Karn el Conquistador. ¿Mm? Digamos que desde ahí, con ese gran triunfo, entre comillas, por decirlo así, de Karn el Conquistador sobre el imperio de Akani, él empezó a expulsar hacia los goblinoides cada vez más y más y más hacia el sur, diezmándolos. Sí, esto fue una conquista, pues como todas las conquistas, tristemente sangrienta y terrible. Y una buena parte, digamos, una buena parte, no, casi la mayor parte de esa cultura tan rica que tenía el imperio Dakani, el imperio goblinoide Dakani, se fue perdiendo y quedó, digamos, como sepultadas, como suele ocurrir en Dungeons and Dragons, en dungeons, en otros sitios, por ejemplo en la ciudad de Sharn, donde nosotros estamos jugando. Vimos que está el primer nivel de la ciudad, pero por debajo hay varios subniveles que llegan hacia las ruinas de la antigua capital goblinoide, y aún ahí existen muchos misterios por develar. ¿Mm? Pero básicamente ese fue pues el, el triste relato de lo que ocurrió con el imperio Dakani. Y pues básicamente lo que quedó del imperio Dakani es hacia donde va Ivancho, que es uno de los conflictos actuales más importantes sobre Brilland, que es como este reino, entre comillas, central donde comenzamos a jugar. Entonces les cedo a Ivancho. Entonces, bueno, no, pero un momento. Aquí podríamos hablar un poquito de eso, pero aquí tú, Pachito, hiciste una pata buena para contar la historia de las 5 naciones. No sé si es algo que queramos hablar o haya otra pregunta que quiera entrar. Eh, Juanito tiene una no, pregunta. sí, ¿Sabes no, sobre varios. guerras? Ante todo, si existe alguna que esté en este momento durante el momento de la mesa. Podemos hablar de historias, hablar de guerras. Ujú, Entonces, total. Como siempre, hablemos sí. de historia. Pachito ya arrancó. Para hablar de historia, voy a hablar de la historia de Corber. Guerra es lo que Vamos, hay en vamos a este empezar. mundo. Sí. Vamos a hablar Sí. de la historia de Corber y no de las otras guerras. ¿Por qué no hablo de la Uh-huh. guerra de gigantes dragones? Porque hay muchos spoilers. Entonces ahí yo no quiero spoilear vainas. Tampoco voy a hablar de la guerra de Riedra en Sarlona. Porque hay muchos spoilers. Entonces, pues esa también la voy a quitar. La guerra que todos conocen en general es la de Corber. Las guerras, la historia, es la de Corber. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de Corber. Y Pachito ya arrancó con la historia de Karn, el, El el Conquistador, conquistador. fundador de Carnaz, una de las 5 naciones. Una de las 5 naciones. Entonces, después de... tengo que sacar la guía porque no me quiero olvidar de nada. Entonces... Pam, param, pam, 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 pam. Aquí está. Cuando se empezaron, cuando Karn arrancó a... Karn fundó una ciudad, que es la ciudad de Korth. Y esa se volvió como
el origen de la expansión de humanos. Y a medida que los humanos se van extendiendo, y de hecho aquí yo creo que necesito un mapita de Colbert No sé qué iba a decir. compartir. Sería lindo. Sí. Entonces, Pues hay uno en el chat. si Aquí quieres, hay un- Pachito, ve contando lo de la expansión y hablamos de las ciudades-estado, que pues básicamente ese es como el origen de las naciones. Primero arrancaron las ciudades-estado durante esta conquista, que son, las ciudades-estado son... Daskara, Metrol, Taliost y Roat. Que pues básicamente son las que iba fundando Karna a medida que destruía puestos de avanzada Goa'uld. Digamos que ahí para empezar como a unir con la siguiente pata de la siguiente pregunta, que es como sobre las guerras. Y de hecho aquí tenemos una guerra que casi duró un milenio, que digamos es como el eje fundamental. Cuando nosotros estamos empezando a jugar, esa guerra lleva muy poquito tiempo determinada y está como en ese periodo entre guerras lleno de tensión, de mucha tensión política, de mucha tensión militar. Pero entonces digamos que el punto que vamos es que donde Karn fue un conquistador, ¿sí? Y fue digamos el que desplazó al imperio de Akani, Karn no era un administrador. Karn no era un buen administrador. Y tiempo después de que estuvo Karn, apareció un rey que sí era un buen administrador, que era Jarod, el rey Jarod. ¿Sí? Existían en ese momento, era un solo reino más grande que tenía como 5 provincias principales. ¿Sí? Esas 5 provincias son lo que terminarían volviéndose las 5 grandes naciones de Colbert. ¿Mm? La primera, que sería la sede donde estaba Jarod, que hoy en día se conoce como Brilland. ¿Sí? Brilland es casi como el equivalente de decir una especie de Inglaterra, pero totalmente continental. Pues no es una isla. Sí, pero tiene mucho como de ese sabor, de esas tradiciones. Y técnicamente hablando, en la época actual de Everron donde estamos jugando, aunque es una monarquía, está haciendo una transición muy paulatina a lo que se conocería como una democracia. ¿Sí? La siguiente nación, ya pensando un poquito en el personaje de Vindre y el personaje que yo manejo, sería Aundair. Aundair es como la Francia, por decirlo así. Es una nación mucho más centrada en su nobleza, es así, no está haciendo como ninguna transición y no quiere, su nobleza no quiere, digamos, como ceder el poder. Y tiene una tradición mágica bastante renombrada, por decirlo así. La siguiente nación, pues por supuesto Karnath, donde se asentó primero Karn el Conquistador, una nación que desde sus mismos orígenes tiene una tradición militar bastante extensa y tiene un cierto sabor a Alemania. ¿Sí? Hay que recordar que Eberron trae mucho de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De ese sentimiento del entreguerras de la Primera Guerra Mundial, y esas 5 naciones de Eberron tienen el sabor como de toda esta Europa, por decirlo así. Esas 5 naciones. Hay que tener en cuenta que Colbert, el núcleo son las 5 naciones, pero tiene muchas más cosas hacia alrededor. Más los otros continentes y este tipo de lugares. La siguiente nación principal sería Thrain, que fue la que terminó volviéndose esta teocracia, por decirlo así, en torno a la llama plateada. Y por último estaba Sire. Sire era como el reino más erudito, por decirlo así. Estaba mucho más desarrollado en temas de diplomacia, en tema de cultura, y se le consideraba dentro de las 5 naciones la que tenía la cultura más rica. ¿Sí? Esas serían las 5 naciones: Brilland, Aundair, Karnath, Thrain y Shire. Son como ese núcleo de naciones. Y
cuando el rey Jarod, digamos, logró guiar y manejar la prosperidad de esas 5 naciones, él tenía 5 hijos. Y básicamente... No, me estás mezclando peras con manzanas. Y aquí arranca el debate. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa que había en Señal Colombia en el canal cultural, que eran 2 viejitos hablando de historia? Uy, El claro, pasado en Abelardo. presente. El pasado en presente. El pasado en presente. El pasado en presente. Uy, qué leche. Ush. Ahí se nos notó los cuarentones. Sí. Ojo, porque es Galifar el que funda el Así imperio de es. Galifar. Al fundar el imperio de Galifar lo divide en regiones porque estaban las ciudades-estado y él lo divide en las 5 regiones y a cada uno de sus hijos le da una región y a cada uno le pone el nombre de uno de sus hijos y por eso está ahí Aundair, Brela, Sayer, Karnat sí se quedó igual, Karnat y Thrain. Entonces es Galifar, porque lo que estás contando es correcto, Pachito, pero... Sí, pero ahí salta el pedacito Jarod es el último. Es el último cuando se desmorona el imperio. Pero el primero es Galifar. Galifar Winarn. Oh, ok. Ya. Y él es Es el corrupto. de Karn, por si acaso. No, tan chévere. Pero sí, no, igual Pachito, todo lo que ha hecho es perfecto, solo que confusión de nombres. Eso. Yo necesito descubrir por qué no puedo mostrar las imágenes. Pero continuando rápidamente, entonces Sí, Pachito, esa por favor. gran guerra básicamente se volvió una guerra de sucesión. Digamos que todos los eventos alrededor de esa guerra ocupan un libro completo, porque para qué, pero digamos que los autores del setting hicieron muy detallados todos los eventos. Una guerra que duró 1000 años y es una guerra que cada vez fue escalando y fue escalando y fue escalando hasta el punto en que Sire como nación dejó de existir debido a los sucesos trágicos que ocurrieron en el Day of Mourning. Como les habíamos comentado, si mal no estoy, la vez pasada, la guerra escaló a tal punto en que se tomaron los servicios de la casa Canid para construir a los Warforged, que básicamente fue construir un ejército de autómatas enorme. Uno de los encuentros más enconados dentro de esta guerra era Karnat contra Shire. Esa parte de la guerra fue terriblemente devastadora, hasta el punto efectivamente de que Shire tuvo los servicios de la casa Canid para construir el ejército de los Warforged, y Karnat empezó a utilizar a todos sus muertos, a levantar literalmente hordas y hordas de undeads, de sus propios muertos, para que fueran a luchar. Y todo terminó con la explosión, que no sabemos exactamente, no se sabe de qué fue o qué fue lo que ocurrió, que se conoce como el Day of Mourning, en la cual Sire simplemente desapareció. Y tuvo que haber una migración forzosa y terrible de los sobrevivientes de Sire al resto de las naciones, que ha generado muchísimas más tensiones dentro de todo este proceso. Y pues bueno, digamos que la ocurrencia de ese Day of Mourning fue lo que terminó como calmando a todo el mundo. Terminó con la firma del Tratado del Stronghold, donde hay una paz bastante tensa. Y en medio de todo este final y de todo lo que ocurrió, los Warforged ganaron conciencia, y entonces viene un problema de una nueva raza que se está asentando, que está adquiriendo identidad propia en un mundo con un conflicto súper vasto. Es bien interesante porque, que
Es que me hace mucho símil a muchas cosas de, yo no sé, yo no soy el más habido en historia y esas vainas, sobre todo que cuando uno deja el colegio años después ya todo eso va quedando en el en la RAM, va saliendo. Va saliendo, va saliendo. Sí. Eh, Básicamente es como hablas de este Day of Mourning que me hace símil a Hiroshima. ¿Mm? Tal cual. Hablas de esta paz tensa que me hace pensar en la Guerra Fría. ¿Mm? Entonces son como todos esos elementos, no solo alrededor de la Primera Guerra Mundial, sino de las distintas guerras de nuestro mundo que pareciesen estar embebidos en toda esta narrativa. ¿Mm? Las guerras de familias me hizo pensar en la guerra de las rosas, etc, etc, etc. ¿Sí? A medida que ibas narrando, cada vez ibas viendo como Ay, este se me despertó. conoce más interesante, creo que es mi punto. Ahí. Mm, Esa es una buena para debate. Pachito le gusta ver similitudes con el mundo real. A mí me parece que ayudan, pero a mí no me gustan tanto las similitudes con el mundo real. Sí, sí hay similitudes con, con, con algunos hechos particulares. Pero es que quiero contarles una cosa así sobre estos reinos, sobre estos 5 reinos, que puede que también ayude un poquito a ver por qué son como son. Cuando Galifar le entregó los reinos a sus cinco Pachito nos hijos, está mostrando el mapa. sí, ahí están Thrain. Yo estoy tratando de compartir, pero no he podido. Pero bueno, él le entregó los reinos a sus 5 hijos. Eh, Arrancando con su hija mayor, era Sayer. Y su hija mayor pues recibió la ciudad de Metrol, que era una ciudad pues bastante avanzada con respecto a las demás. Y el sueño de Galifar es que Metrol se convirtiera en la joya del imperio de Galifar. Entonces, esa era Sayer. Luego cogió a Andoair, que era su hijo más dado a las artes y a la magia, y lo mandó a lo que luego fue la nación de Aundair. ¿Cómo es que se llama la capital de Aundair? ¿Esa es Daskara, Pachito? Un ¿Es segundito. Daskara? La capital de Honduras es Fairhaven. ¿De Aundair es Terhaven? Fairhaven, sí. ¿Fairhaven? ¿Qué pasó? Como dicen Ay, por ahí, Dios. falta juez. Falta juez. Es Sí, el, no me... es el escudo de Hondair. O sea, la capital de Hondair es Fairhaven y las principales ciudades son Passage y Stormhome. Sí. Bueno, Y por ahí ahí... está el Arcanix, que es de donde viene mi personaje. Exacto. Entonces, claro, la personalidad de Andair era eso. Del Andair, el hijo de Galifar. Y por eso es que Ujú. Aundair se volvió, esa fue la identidad de Aundair. Breland era el hijo entrenado para ser un político, era el hijo entrenado para ser rey. Y por eso Breland tiene como esta connotación de política. Entonces, bueno, en Aundair construyeron Arcanix, la escuela de magia, el top de la magia de Corber y del reino de Galifar. En Breland construyeron la Academia de Reyes, se me olvidó el nombre del King's. King's College. eh, Básicamente lo que después iba a ser Achú. Stronghold. Achú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, luego lo busco. Porque no recuerdo exactamente cómo se llama esa academia. En Karnat, que pues estaba el... ¿Cómo es que se llama el hijo de Karn, que es de Galifar, que se quedó en Karn? Ya voy. Creo que era Caius. Caius, sí, debe ser Caius. Caius primero. Allí pusieron la academia militar. Y Karnat se caracterizó por ser el país militar, la nación militar. Y en Thrain pusieron el gran templo. Y Thrain se volvió la ciudad religiosa, el reino religioso. Sayer, que era la joya de la corona, y por orden de Galifar, básicamente recibía de todos estos 4 naciones lo mejor, para que ella se volviera la más cosmopolita, para que ella se volviera la ciudad, para que Metrol se volviera la ciudad de oro, la joya de Galifar. Ese siempre fue el objetivo. ¿Qué pasa? Cuando se muere Galifar,
y la heredera al trono es Sire, en efecto, pues arrancan todas las envidias de Anduin. Oye, ¿yo por qué tengo que seguir mandándole mi magia? Y Karnat, ¿y yo por qué tengo que seguir mandándole mis tropas? Y Breland, ¿yo por qué tengo que seguir mandándole mis reyes? Y Thrain, ¿yo por qué tengo que seguir mandándole mi religión? Y entonces ahí ya da un poquito de connotación de por qué tienen esas tan marcadas estas cosas. Pero yo sí le doy la razón a Pachito en que en el desarrollo de la guerra los papeles que juegan se parecen muchísimo a a la Segunda Guerra Mundial y a los roles que jugaron Alemania, Inglaterra, eh, Francia. En el caso de Thrain es más como una inquisición española, Sí, italo-papal, es como como más un como un talo imperio de español. Constantinopla incluso. Ujú. Eh, pero pues no, y el rol de ellos va a ser bien distinto. No sé si hoy querramos hablar de la historia de Thrain, que es de las más interesantes. Eh, y, y pues Sire, la joya de la corona, que en últimas no sabría con qué actor de la Segunda Guerra Mundial compararlo. Y pues sí se puede ¿Listo? decir que hay un símil entre esta explosión de Sire y la bomba de Hiroshima en cuanto a que terminó la guerra. Mm. Ujú. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces sí, esa es... Ah, bueno, entonces nada, como complementando un poquito lo que dijo Pachito. Todos estos conflictos desde que se murió Galifar primero duraron 1000 años. No, perdón, no es desde que se murió Galifar. Sí, es desde que se murió Galifar primero más o menos, ¿no? No alcanzan a ser 1000 años. Pero arrancan una serie de conflictos, pequeñas guerras de secesión, pequeños como alzamientos. Sigue siendo igual el reino de Galifar hasta que llega el reinado del rey Jarod. Y cuando se muere el rey Jarod, ahí sí se armó. Y arranca lo que se llamó la última guerra. La última guerra, básicamente, el rey Caius I de Karnat, no, entonces el hijo no se llamaba Caius. El rey Caius I de Karnat, que es el que, en este momento, después de Jarod, el que debía ser el sucesor es Mishan. Eh, pero Talin, Caius y Rohan se niegan. Rogar es el único que acepta. Mishan es la que estaba en Sire, por cierto. Y básicamente todos, excepto Amdair, se oponen. Y arranca el mierdero. Y se empezaron a pelear primero unos con unos, luego otros con otros. ¿Y qué pasa? Karnat, que era el poderío militar, se empezó a meter a Sire directamente. Esta guerra, que es la última guerra, dura 100 años. 100 años de guerra súper cruenta. Entonces, sí se parece a la guerra de los 100 años. Eh, Pero multiplícalo por 10. no, pero no, la última guerra dura 100 años. El problema es que duró 1000 años la situación, la olla a presión así tapadita con de vez en cuando una escapadita de gas y luego estalla esta vaina y ahí es donde arranca la parte más violenta. Y pues en últimas ahí se acabó el reino de Galifar. En la última guerra se acabó el reino de Galifar. Y en un momento todos se fueron contra Sire y luego Sire se fue contra todos y eso. Pasaron muchas cosas en 100 años. Entre ellas, Pongo le dio a inventaron a los Borondongo. Warthogs. ¿Cómo, Nani? Chan, ¿Cómo se llama? chan. Pongo le dio a Borondongo. Tongo le ahora, no le a ver, porque muchilanga le interrumpió. Y esa es la guerra más importante de ver. Esa guerra se acabó en el año 996. 2 años atrás es la destrucción de Sire, en un evento que se llama The Mourning o el lamento, El lamento, sí. El luto. Tengo el el luto. luto. Es que es una mezcla de los dos. Sí, Sí. Es como Es que El día el del lamento luto. de un luto. Ujú. la destrucción de Sire es uno de los mejores plots que tienen los Dungeon Masters de Eberron para enganchar a sus jugadores. No existe una respuesta oficial en el canon con C. No existe una respuesta definitiva en el canon con K.
hay muchísimas aventuras que se han aventurado a dar respuestas y algunas novelas que se han aventurado a insinuar respuestas. Al final es a gusto de cada DM. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, pues ya hay como unos indicios que le permiten a uno como decir dentro del canon con C y dentro del canon con K qué fue lo que pasó, pero son de esas cosas que aguanta que descubran los jugadores. Es uno de estos sucesos que básicamente determina el curso de la historia. Ocurrió 4 años antes, en el año de 994. Este evento asustó muchísimo a las naciones y 2 años después se firmó el Tratado de Thronhold. El Tratado de Thronhold termina la guerra, reconoce las naciones de Aundair, Breland, Thrain, Karnath y nuevas naciones. Y aquí es cuando entran las Talenta Plains como nación, que es la nación de los Halflings, en estas llanuras en donde los Halflings andan por ahí montando dinosaurios. El reino de Silargo, la nación de Silargo, que es la nación de los gnomos, que antes estaba adherida a Breland, entonces ahí estos ganan independencia. Kubarra lo convierten en nación. De hecho yo necesito ahorita compartir la imagen porque así va a estar muy difícil. Los Principados del Azar, que son unas islas hacia el oriente de Corver, también reciben estatus de nación y ese sitio es una maravilla. Luego hablamos de los Principados del Azar. Los Emror Holtz, que es la nación de los enanos al nororiente de Corver. Ese lugar lo conoce muy bien Asisa. Allá fue donde aprendió joyería. Elden Riches, que es una sección de Aundair que se dividió de Aundair. Se separaron porque Aundair estaba más preocupado por la guerra que por cuidar sus campos y sus cultivos. Y hicieron una guerra civil y les reconocen como nación el Tratado de Thronhold. Y aquí es donde vienen... Valenor también se reconoce como nación, aunque todavía es bastante agreste. Es una nación de elfos o semielfos, Pachito. Creo que son semielfos. Valenor. Sí, Semielfos. Y Dargun, no es Droam, es Dargun. Dargun es una nación que surge de las tropas mercenarias que contrató Sire para pelear para ellos, y eran un grupo de goblins, hobgoblins y orcos para que pelearan las guerras de Sire. Estos mercenarios se rebelaron en contra de Sire y se independizaron y reclamaron para sí todo el territorio de lo que hoy se llama Dargun. El Tratado de Thronhold también los reconoció a ellos como nación. Las Talenta Plains también eran parte de Sire, pero pues digamos que esas no fue tan terrible la forma en que se liberaron. ¿Qué pasa con respecto al Mornland? Al Morning. El Morning destruyó solamente Sire, ese núcleo alrededor de Metrol. No se metió con Dargun y no se metió con las Talenta Plains ni con Valenor. Que Valenor es el otro que entró en disputa. Al final, de hecho, Valenor lo tuvo que soltar Sire en un punto como un tratado, como parte de, bueno, mire, nosotros entregamos esto, pero ustedes pelean para nosotros. Con los semielfos. Y ese tratado no lo hicieron con los goblins, y por eso fue que los goblins se alzaron en armas. Y ya, eso es el tratado de Thronhold. Además, en el tratado de Thronhold se le dio ciudadanía derecho de ciudadanía a los Warforged. Pero importante. Sí, Yo creo que hemos mencionado 2 cosas ahí que son chéveres, y es los Halflings, los Warforged, como sería chévere que habláramos como de qué es lo que hace diferente a las razas en este mundo. Razas. Y por qué también estamos jugando aquí, porque las razas son diferentes, el mundo es diferente, la relación de la magia con los oficios es diferente. Sí. Entonces yo creo que tenemos en la mesa Warforged, tenemos Artificer, tenemos Clérigo de Mente, tenemos como unas cosas que son súper específicas de este mundo y que también podríamos mencionar hoy. Entonces, podemos arrancar por las razas, que me parecen chéveres. Voy a dejar a los Warforged para el final porque son los más... Ay, aquí está Pachito. ¿Qué nos estás mostrando, Pachito? Hay que prepararse para la discusión, hay que prepararse para la discusión. Estabas buscando Entonces, tradicionalmente en Dungeons and Dragons, y si miramos pues la escuela anterior a los últimos 5 años, las razas funcionaban de forma maniquea.
había razas que se les consideraba malvadas y razas que se les consideraba buenas. Por ejemplo, los orcos siempre se les consideraron malos. Eran una civilización maligna. Y así fue el canon de Dungeons and Dragons en la mayoría de los mundos durante muchísimo tiempo. Eberron vino a romper con eso. Y acá ya no había una asociación entre el bien y el mal con las razas. Raza entendida como especie, porque eso puede dar un debate respecto a la forma en que se utilizan los términos. En los juegos de rol, en Dungeons and Dragons principalmente, la palabra raza se utiliza para determinar distintas especies. Humano es una raza. ¿Listo? Tacho, ¿soy el único que está escuchando a Iván entrecortado? No. En un momento No, se no, escuchó no. entrecortado, pero ya. ¿Ya estoy bien? Es que que es a se le está raticos. yendo, es a ratos que se le va. Oh, ¿será mi conexión a internet? ¿Por qué todos los problemas vinieron hoy? Sí, ahí otra vez y se le corta. Un poquitín. Yo estaba preguntándolo más modestamente por chat. Valga aclarar que no miran el celular. No. No, estamos mirando el chat de Twitch. Bueno, pues no sé. Puede ser mi internet que esté tonto. ¿Está transmitiendo por el micrófono del headset o por el micrófono Gomelo? Por el micrófono Gomelo, pero no, el Ok. problema seguramente es de internet. Si me escuchan entrecortado, seguramente es internet. Ahí se cortó. Sí. Y duro. Buena pregunta en el chat. Hablando de razas, hay racismo, supongo. ¿Y cómo es eso? Vamos a hablar de racismo en segundos. Pero, porfa, me confirma Hasta si ya está donde yo... mejor el sonido. Es que es por picos, Ivancho. Ujú. Sí, eso tiene que ser. Puede ser Lo que también yo como. tengo entendido, y también es pregunta para Iván y para Pancho, con respecto a las razas, es que ese manejo, entre comillas, maniqueo de hay algunos malos y otros buenos, es de todo lo que está por fuera de Everron. Everron precisamente trae como esta cualidad de es un montón de gente con intereses propios independientemente de la raza, Correcto. ¿sí? Entonces quería, no sé, como, Solo bueno, como por continuar lo que Sebastián está diciendo. Digamos que lo que hizo a Eberron disruptivo con esa especie de tradición maniquea de Dungeons and Dragons fue el decir esa mecánica del alineamiento, donde tiene uno como una visión sobre cómo es el universo, que puede ser el universo es ordenado, entonces yo soy legal, o considero que el universo es caótico, entonces yo soy caótico, o considero que el universo tiene leyes, pero al mismo tiempo también hay caos, como también uno puede ser bueno en la medida en que uno es colaborador de los demás, con los demás, o uno es malo cuando uno es completamente egoísta, ¿sí? Entonces, siempre en los manuales de monstruos y en los manuales de jugador, siempre se tenía que habían algún tipo de razas malas. Entonces, por ejemplo, diciendo directamente, los Drows en Forgotten Realms. Entonces se consideraba que los Drows eran uniformemente malos, era una raza maléfica, o sea, ellos nacían y ya su sociedad, su forma de crecer, ya automáticamente los convertía en seres malvados, violentos, mezquinos y ese tipo de cosas. Los dragones, entonces uno decía que habían unos dragones de ciertos colores que todos eran malos, y entonces habían unos dragones metálicos que todos eran buenos, y así sucesivamente, que todos los goblinoides son malos, todos los vampiros son malos, etcétera, etcétera, etcétera. Everron lo que dijo es, nosotros con el tema del alineamiento, aunque sí hay alineamiento, ¿sí? Nosotros no desconocemos que, por ejemplo, puede haber un vampiro bueno. ¿Mm? Digamos, sacamos un vampiro como, qué sé yo, el que hace Brad Pitt en entrevista con el vampiro, so to speak, ¿sí? No es que él sea completamente bueno, pero es una persona que para ser un vampiro es noble, tiene tiene como ciertas humanidad, tradiciones, exacto, tiene haciendo humanidad, símil tiene un con código de Wildwood. honor, exacto. Entonces uno no puede decir que él sea
malo per se, por decirlo así. O también, por ejemplo, en Eberron empezó a cuestionarse, los dragones viven cada uno en su universo, pensando en la profecía. Esos conceptos del bien y del mal no les aplican tanto a unas criaturas que son casi como atemporales, que viven en su propio mundo, en su propio rollo. Entonces, uno lo único que puede decir es que su forma de comportarse es alienígena. No entiendo por qué se comportan de X, Y o Z forma. ¿Mm? Entonces Eberron empezó con decir eso de el alineamiento es una cosa voluble. Y aquí cosas que tradicionalmente en Dungeons and Dragons se pueden considerar malas, pueden no serlo. O cosas que eran buenas, pueden no serlo. O cosas caóticas pueden tener un aspecto legal, o las cosas legales pueden tener caóticas. Y empezó a jugarse con eso, con la maleabilidad, con que no existen cosas sentadas sobre piedra en cuanto a la conducta de, digamos, de todos los seres que ocupan el mundo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, los orcos. Los orcos siempre se han considerado como una raza maligna y no sé qué, pero sin embargo, por ejemplo, aquí hay comunidades orcas, druídicas, que protegen el mundo de las incursiones de seres que vienen de otros planos. Se llaman los gatekeepers. ¿Mm? Entonces empiezan a cambiar como todos esos roles de las criaturas, del alineamiento, ese tipo de cosas. Y pienso que eso fue de lo más disruptivo que tuvo Eberron en los 90s cuando empezó, fue como empezar a sacar del molde a Dungeons and Dragons. Un poquito. Más como pensar en el individuo y no en que el comportamiento se puede caracterizar como algo genético. Exactamente. Entonces, pues, así como por empezar con respecto a las razas, pues de pronto empezar a hablar de las tradicionales. ¿Sí? Como ya les habíamos comentado, otro principio que rige Eberron es, si existe en Dungeons and Dragons, existe en Eberron. Eso es transparente. ¿Mm? Entonces, digamos que de las razas básicas, digamos que no estamos hablando como de todas las demás que se han venido expandiendo en quinta edición, ¿sí? De las razas básicas como por ejemplo los humanos, ¿sí? Los humanos se consideran una raza que tiene más o menos unos 3000 años de antigüedad, se originaron en otro continente, pero es una raza que se fue expandiendo, fue una raza que en principio hay mucho misterio sobre el por qué su expansión. Digamos que eso es parte como del metaplot del juego, pero simplemente lo que se dice de los humanos es que los humanos son lo más diverso que puede haber. O sea, donde los humanos se asientan, ellos empiezan a crear nuevas culturas, empiezan a crear nuevas costumbres, se apropian de otras culturas, se apropian de otras costumbres, y así como que ellos van cambiando durante todo el tiempo. La siguiente raza que digamos merece una mención importante son los elfos, ¿sí? Porque como les comentábamos la vez pasada, aquí los elfos pierden como esa característica etérea, mítica, que uno percibe como en los relatos de Tolkien, y aquí son una raza que ha sufrido muchísimo. Fue una raza que estuvo bajo el yugo de los gigantes en Sendrik, y ellos, digamos, son una raza muy afín a lo mágico debido a eso, a que estuvieron sirviendo de esclavos a una raza superior, pues superior no, a una raza que empezó a practicar la magia mucho antes que ellos. Una raza más y que antigua. Exacto, es una raza más antigua que tenía un conocimiento más avanzado, que tuvo una guerra con los dragones, y que en medio de ese conflicto los elfos quedaron como tocados por ese conocimiento mágico. Pero entonces viene todo ese tema del culto a los ancestros que tienen los elfos, que es muy arraigado, particularmente, por ejemplo, en los drows que viven en Sendrik, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, los drows ya no son seres subterráneos, y los drows viven en una selva. Y esos drows se consideran a sí mismos como los más... no decir puros, pero considera que su culto a los ancestros es mucho más antiguo, mientras que todos los demás, y ellos se quedaron en Sendrik,
mientras todos los demás tuvieron que emigrar. Todos los demás emigraron al resto del mundo. Entonces, pues acá uno ve particularidades, por ejemplo, como ya digo, los elfos que los elfos llegaron a Erenal, a Corber, una parte de ellos, y esos son los altos elfos. Los altos elfos son los primeros migrantes que se quedaron en Aerenal. Luego están, por ejemplo, los Wood Elves, los elfos del bosque, que son los Tairnadal, que son los elfos que siguieron migrando y que se encuentran en otras partes de Corber. De la misma manera, por ejemplo, los semielfos tienen esa Ahí connotación quisiera, espérate, te interrumpo porque quisiera hablar, que habláramos en profundidad un poco de los semielfos, porque uno en los demás mundos de Dungeons and Dragons tiene esta percepción como muy cerca a Tolkien de que son escasos, ¿sí? De que hay uno por región, sí, como que no es, pero aquí son súper aquí están en comunes, todas aquí partes. Ellos son orgullosos de su herencia. No es como, por ejemplo, en Forgotten el semielfo o elige ser humano o elige ser elfo. Y entonces elige con quién va a vivir. No, acá los semielfos son semielfos y son orgullosos de ser semielfos. Y tenemos a la familia Lirandar, por ejemplo, que son todos semielfos y con un orgullo tremendo de ser semielfos. No, ellos son su propia civilización. Ellos no son una patica ahí de unos elfos que se mezclaron. Y, entonces ese es como un comentario que quería hacer ahí, Pachito, sí. Perdón. Y otra cosa que ayudó a dar como una identidad especial a los semielfos, además de los números, es que aparecieron dos marcas de Dragon Marks dentro de los semielfos, distintas a las de los elfos y distintas a las de los humanos. Entonces aquí los semielfos, digamos que no se consideran atrapados entre dos mundos, sino que son un mundo que nació de otros dos mundos. Algunos pueden ser relativamente más cercanos como a las tradiciones de honrar a los ancestros de los elfos, otros pueden comportarse completamente como con respecto a las culturas humanas, pero aquí los semielfos se consideran algo completamente diferente, distinto, tienen su propia personalidad, tienen su propia... son independientes y, como dice Matitos, acá no son escasos, son tantos como pueden existir. Y son una nación, propiamente hablando. Entonces, digamos que ahí una van. nación completa de semielfos. Pues tenemos humanos, elfos, semielfos. Los siguientes tradicionales son los enanos. ¿Sí? Los enanos de aquí, que surgieron en Lord Holtz, digamos que estos enanos supieron qué hacer con todo su oro. Estos enanos no solamente digamos que viven en sus grutas y en sus minas, sino que ellos se dieron cuenta que eso que sacaban de sus minas, de sus grutas, todas estas gemas y minerales preciosos, tenían una utilidad para el resto del mundo y ellos son los financieros de este planeta. Los financieros de este mundo son los enanos. Entonces, en ese orden de ideas, los enanos aprendieron que ellos podían obtener cosas del mundo exterior mediante el dinero, mediante el intercambio, mediante el recurso. Y gracias a los enanos que se impulsó el comercio. Aquí los enanos no son culturas aisladas, milenarias, enterradas en la tierra. No, aquí los enanos son banqueros, los enanos son exploradores, los enanos buscan oportunidades de negocio. Yo voy a meter la cucharada. Los enanos también, recuerden, los enanos en Dungeons and Dragons y en general en este como setting de fantasía son los mineros por excelencia. Y son los que van a mirar las profundidades del mundo. Y recuerden Eberron. Eberron es un mundo que capturó a Kyber y Kyber está dentro de Eberron. Los enanos han excavado a veces un poquito más de lo que debían y se han encontrado con muchísimas cosas de Kyber. Los enanos tienen una tecnología que tal vez veamos en nuestra campaña, tal vez no, que son simbióticos. Básicamente, biotecnología.
Sí. aditamentos biológicos que ellos se ponen que les dan ciertas habilidades. Que se los encontraron excavando allá en la profundidad y abriendo vainitas de Kyber que no debían. Y, Es una parte del metaplot mágico y es que acá perdón. existen lo que se llaman los grafs, que son lo que Ivancho dice, o sea, Yo, son casi como, se consideran como ítems mágicos, pero no son ítems mágicos, es biotecnología que ellos han cultivado y que ellos han experimentado con también. el, hay otra cosa que quiero decir sobre los enanos y es que no se sabe a ciencia cierta qué tan antiguos son. Porque se han encontrado ruinas de imperios enanos que son tan viejas como las ruinas de los gigantes. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué tan antiguos son en el mundo. Un Ok. misterio para descubrir. Nice. Y más sobre esto en nuestro Sí. próximo capítulo. Momento, preguntan, Omaru. ¿Es decir que hay un tipo de tecnocracia? No. Pachito, dale. Dale. Digamos que Debate. esto es spoileroso de cierta manera y es que pues dentro de los enanos dicen que existe una especie de cierto club Bilderberg, por llamarlo de alguna manera, que se llama el Aurum, ¿sí? Que son como el concilio de los principales más poderosos enanos de cada uno de los clanes. Ellos tienen como una especie de concilio secreto donde ellos mueven los hilos secretos de la economía del mundo y bla, bla, bla. Para algunos el Aurum es como los Illuminati. Sí, exacto. Eso es lo que quería decir. Sí, Que eso es más Illuminati que tecnocracia. sí, pero digamos que digamos que en cierto sentido, o sea, sí se sabe que los enanos tienen mucho poder por el poder económico que tienen, ¿sí? Pero entonces ya se llega a esos niveles de decir que hay un grupo Bilderberg o un grupo de Illuminatis que controlan el poder. Aquí hay muchos poderes tras la sombra. Muchos, de mucha diversa índole. Esta es solamente como una de las tantas conspiraciones que existen o pueden no existir de acuerdo al DM. Sí. Las conspiraciones existen como conspiraciones y ya el sustento con la realidad depende un poquito del DM. Es decir, uno dice, esta me gusta que sea verdad, esta no tanto, le voy a poner este cambio aquí, este cambio allá, pero en última siempre se mantienen. Si ustedes lean algo en un libro, eso no quiere decir, si existe el chisme, pero eso no quiere decir que sea cierto para ese mundo. Entonces eso lo blinda uno un poquito de spoilers. Sí, exacto. O sea, aquí hablan del Aurum, de ese grupo misterioso de enanos que controla el comercio y el dinero del planeta. Bueno, para continuar hablando de las razas tradicionales de Dungeons and Dragons, están los Halflings, como otra de las que nos faltan. Los Halflings, pues la mayoría de ellos viven en lo que se llaman las Talenta Plains. Ellos tuvieron una parte importante, digamos, como también en la guerra, porque también actuaron como mercenarios. Y cuando uno mira a los Halflings, son extraños, ¿sí? Porque digamos que por una parte uno ve digamos que dentro de los viejos dibujos de Erron están los Halflings que cabalgan dinosaurios y que montan velociraptors y entonces tienen como granjas de dinosaurios y entonces viven como en una especie de selva, pero aparentemente son salvajes, pero no lo son. Son de hecho bastante civilizados, son de hecho bastante inteligentes y digamos cuando ellos salen de las Talenta Plains y están en otras comunidades alrededor del mundo, ellos fácilmente adoptan como las costumbres del lugar sin perder su identidad y ese tipo de cosas, pero digamos que tiene como esas visiones como, es una visión curiosa, ¿sí? De alguien que en su propio terreno parecería ser como más salvaje, entre comillas, pero cuando llega a la civilización se comporta tan civilizadamente como cualquier otra persona. ¿Mm? Sin que eso no significa bueno, eso de llegar a la civilización es como complejo. Ellos tienen su civilización, se pueden mover a otra civilización y mantienen su civilidad.
aunque se ven diferentes en los contextos donde ellos se manejen. ¿Sí? Exacto. Hay una cosa importante sobre los halflings y es que ellos se han convertido en un gran poder económico del mundo. También por las dos casas que tienen, pues los halflings tienen marca de dos casas de las que hablamos, Jorasco y Galanta, que es básicamente el hospedaje y los hospitales. Y eso les ha dado una influencia en el mundo tremenda. Muchísimas veces a donde ustedes lleguen, el magnate del pueblo es un halfling. Tienen muchísimo control económico. Y son muy inteligentes en este mundo. Son bien, bien pilos. Matitos, no te escucho. No sé si soy solo yo. Yo soy yo que me fui la red. Pero ese es otro cambio grande con Dungeons, ¿no? En Faerun tienen unos halflings que son muy hacendosos y como muy orientados a los negocios y se parecen un poquito. Pero sí es verdad que muchas veces en la tradicional a los medianos siempre fue como esta tribu que vivía ya guardadita, digamos, en el mundo de Tolkien era la comarca y allá está la comarca y ellos viven en la comarca y no se meten con el mundo. Y el mundo no se mete con ellos. Acá esta gente sí se mete con el mundo, influye en el mundo. Y pueden ser de los más influyentes después de los gnomos. Y que es chévere como que se muevan unas condiciones de poder aquí. Sí. Eso siempre está chévere. ¿Quién sigue? Bueno, digamos de Los las razas semielfos, enanos, tradicionales, halflings. los siguientes serían los gnomos, hablando como de las razas tradicionales de Dungeons and Dragons. Ujú. Digamos que en términos generales acá los gnomos mantienen esa idea de ser una raza muy orientada hacia lo intelectual, muy cultos, muy curiosos. Digamos que, como les había mencionado, hay algunas marcas de las Dragon Marks que pertenecen a los gnomos. Entonces está pues The Mark of Scribing, que es de la casa Civis, fundamentalmente, que fue la que ayudó al desarrollo de las comunicaciones dentro de todo Corvea. Entonces digamos que particularmente acá como que se da esa idea de, no tanto como del gnomo, de criatura mágica, del bosque, sino que aquí los gnomos son muy civilizados, muy intelectuales, no son amigos del conflicto, digamos que eso sí lo heredan como de otros juegos de Dungeons and Dragons, son más bien amigos efectivamente de comunicarse, de resolver las cosas con su ingenio y con la palabra, en la medida de lo posible. Digamos que no tienen como tanta variación. Ya después, digamos, como saliendo de ese núcleo de lo que son las razas más tradicionales de Dungeons and Dragons, que es ese como grupito ahí, uno ya empieza a extenderse. Yo creo que la primera extensión que se hace son las razas goblinoides, porque como les Ojo. comentaba, aquí ese imperio de Akani fue muy poderoso y las razas goblinoides, lo que son los goblins, los hobgoblins, los bugbears, digamos que tratan de mantener mucho de su idiosincrasia histórica y son razas jugables dentro del mundo y se les considera razas cultas y también digamos que mantienen ese tema de que son razas guerreras y tienen digamos su propio sitio de donde viven, que es Droam, que es un reino bastante no es un reino, de hecho no es que tengan un rey o algo así, es donde se asentan la mayoría de comunidades goblinoides y de otras especies en ese lugar. Y de hecho Droam es una fuente de conflicto súper importante dentro de Berron, porque Droam está al lado de las Five Nations, al lado izquierdo para ser más exactos, y las Five Nations los utilizaron mucho a los habitantes de Droam. ¿De Droam o de Argón? En Droames hay muchos Porque es que y no se te olvide que Droam es es el que queda bien al occidente. Y si antes de las Argón es el Shadow que queda al sur Marches. de Sire.
Y en Dargun también. Resulta que está de Heroes of Que Dagon. básicamente los goblins, bugbears, hobgoblins y todos esos son Sí, muy de Dargun y los orcos de sí. Droam. Sí, el nuevo país que ellos están creando es Dargun. Sí, Es como su nuevo país. Entonces, como les comentaba, particularmente esas tres, lo que son Hobgoblins, Goblins y Bugbears, están a disposición del juego. ¿Mm? Y es con esa orientación, con una orientación de ser razas orgullosas, antiguas, y no son, digamos, que ese epíteto de malignos, ¿no? Porque ellos fueron los primeros habitantes de aquí y muchos de ellos son más civilizados que muchos de de las otras razas. ¿Mm? Entonces, digamos que eso es como una especie de primera desviación. La siguiente desviación sería lo que uno llama los plane touched, los que son como tocados por los planos, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, tieflings, Mm, asimares y ok, similares. ok. Aquí ellos son raros, son muy raros, ¿sí? Porque los tieflings son como mitad humanos, mitad demonios que vienen de las demon ways del interior de la tierra. Entonces ellos sí cargan con esa visión del semielfo de otros mundos, de ser como criaturas un tanto rechazadas, que todo el mundo les tiene mucha desconfianza y que buscan adaptarse. ¿Mm? Y por otra parte, pues digamos que los celestiales, como por ejemplo los asimares y todo eso, son aún más raros de poder encontrar en el mundo. Generalmente aquí como que se tiene eso de que no tienen como mucha razón de estar en el mundo. Ellos viven en planos perfectos. ¿Para qué vienen a este mundo? ¿Vale? en Pero este entonces yo librito, tengo. en este librito Dale, Iván. hay un capítulo buenísimo sobre los asimares y de cómo darle sentido a los asimares en el mundo de Everon. Con respecto a los tieflings, todo lo que dijo Pachito es verdad. Quiero agregar una cosa. Los tieflings muchísimas veces se les asocia con Kyber. Como que son estos niños que crecieron tocados con Kyber. Entonces de ahí viene un poquito el tiefling no tanto asociado al demonio, al diablo, sino a este toque oscuro que viene de este dragón de la oscuridad. Ese es un poquito como un toque que se le da a los tieflings, un saborcito. Otra de las razas jugables en quinta edición. Pachito, No, usted pero nos no- iba a hacer una pregunta. sí, Sí, dale, yo dale. ahí tengo una pregunta, porque es que ¿cómo entonces se mete la cosmogonía a esto? ¿Sí? Mm, Eh, los celestiales, pues sí, los cielos, vale, ¿sí? Pero digamos que el Tiflin, que por lo menos dentro de lo que yo conozco viene dado dentro del contexto de quinta edición y no antes, ¿sí? Viene dado como por este lado de, sí, yo soy hijo de demonios, pero eso no me hace relacionarme con una deidad así sea malvada, mientras que los celestiales sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mete la cosmogonía y existe esa cosmogonía para los Tiflins? Acabo de compartir una imagen, un plano, Ujú, que son los planos de existencia de Everon. De más o menos cómo funciona esto. La deben estar viendo en Twitch. Eh, entonces, Everon está ahí en la mitad, Nani. Si ujú, lo ves, sí, ahí sí. abajito está el plano de las sombras, que en realidad se entendería como dentro de Everon. Y ahí arribita está el plano etéreo, que se debería entender afuera de Everon. Como la parte, el cinturón de Siberis. Ese sería el etéreo. ¿Listo? Ujú. Luego vienen una cantidad de planos. Cada uno de esos planos tiene unas características distintas. Nos tocaría como sentarnos a hablar un poquito más directo sobre los planos, pero si se fijan, esos planos están como planetas girando alrededor de Everon. Momento, ¿estos son los planos? Sí, esos son los planos. Luego dije, ¿serán las lunas? No, 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 son los planos. Cada uno de esos planos tiene características distintas. Por ejemplo, solamente por ejemplo,
Dalquor. Dalquor es el plano de los sueños. Cuando tú te acuestas a dormir, vas y visitas Dalquor. A menos que seas Kalashtar. Luego hablamos de los Kalashtar y por qué los Kalashtar no pueden visitar Dalquor. Ese es, por ejemplo, Telanis. Telanis es el plano donde estarían los fairies, el plano de las hadas. En donde están estos reinos. Está la reina de la primavera, la Raven Queen. Ese es Telanis. Y entonces tú te vas a encontrar esos sabores que tienen los cielos de otras cosmogonías de los otros juegos en estos planos. Podemos hablar un poquito más en detalle de los planos, pero luego. Ahorita estamos hablando de otra cosa. Pero sí quería pues aprovechar que tenía justo la imagen ahí listica. Vale. Entonces, solo como por terminar de redondear. Normalmente a los Asimares y a los Tieflings se les considera o enviados digamos, de algún tipo de demonio, de ser principal celestial o alguna cosa así, o exiliados. En cualquier caso, a ellos no se les considera ni buenos ni malos. Simplemente son criaturas extrañas, son raros, son muy raros de encontrar, y para ellos es relativamente complicado relacionarse con los demás, dependiendo mucho de también a dónde llegan. ¿Sí? No es que ellos encuentren una oposición o un odio frente a los demás, no necesariamente. Eso depende mucho de la cultura a la cual lleguen, pero siempre se les ve como con ese doble sentido. O son emisarios o son exiliados. Pareciese ¿sí? que tuvieran el background de Far Traveler por default. Sí, casi, no es que sean manera. Inclusive también dentro de esa categoría entran los Dragonborn, ¿sí? Como aquí No, los dragones están. a los Dragonborn sí los cambiaron. Sí. Los Dragonborn son súper populares. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Sí. Si uno se va para Kubarra, allá se encuentran En casi que Kubarra. naciones de Dragonborn. ¿Qué pasa? Los dragones son la especie originaria de Eberron. Son pues la especie más antigua en Eberron. Y los Dragonborn, como offspring de los dragones, no como hijos de los dragones, sino como descendientes en su línea evolutiva, digamos, ellos también se volvieron importantes y llegaron de Aragonesen, antes de la destrucción de Aragonesen, y se instalaron en Kubarra. Y son populares, no son tan escasos. Y son Pero más... están ahí más que todo encerrados en ese enclave. No, pero ellos Sí. salen y se conocen con el mundo. Son más comunes que los Tieflings y que los Asimares. Muchísimo más comunes. Y además que ellos hacen comunidad de Dragonborns. Mientras que los Tieflings y los Asimares son parias. Ok. Mira tú. Son chéveres los Dragonborns. Kubarra es un sitio bien bacano. Vamos a ver si nos inventamos una aventura para ir a Kubarra. Una de las mejores razones por las cuales ustedes podrían subirse a un airship si quisieran, es porque queríamos explorar la vasta expansión del mundo de Eberron y no quedarnos en Shan. Gracias, Steg. Con gusto. Dios mío. El hombre se apropia de las vainas, eso está bien. Pero bueno, no, igual Sí. nadie nos quita lo bailado. Continuando con las razas, dejando un poquito a los Dragonborns atrás, el siguiente, no sé, Pachito, ¿cuál tienes tú de siguiente? Digamos que en términos de popularidad, ya vendrían los orcos y los semiorcos. Digamos, también hacen parte del núcleo de quinta edición. Acá digamos que el tema con los orcos y los semiorcos es que ellos comparten parte de ese pasado del imperio de Akaní, pero cuando se presentó un evento en el mundo que digamos es otro de los spoilers de las grandes guerras acá, que fue las guerras contra los outsiders, ¿sí? Cuando empezaron las invasiones de estas criaturas que venían de los planos, ese tipo de cosas, ¿sí?
quienes enfrentaron más que todo a los outsiders cuando trataron de invadir fueron los orcos y los semi-orcos. Y en ese sentido ellos heredaron una especie de tradición de protección de Eberron frente a esas amenazas planares. Entonces los orcos y los semi-orcos acá tienen una gran conexión, no solo con el mundo, con la naturaleza, con los animales, ese tipo de cosas, sino con los movimientos de los cuerpos celestes y los movimientos de los planos. Aquí los grandes planólogos por defecto son los orcos. Ok. Entonces digamos que eso también los hace como importantes y bastante especiales. Y son bien recibidos en la sociedad. Son muy apreciados. O sea, ellos no son muy citadinos, No. por decirlo así. Ellos viven más en el campo, en el countryside, pero digamos que para la mayoría de razas que conocen la importancia de los orcos, ellos son una raza verdaderamente importante. Aquí no son la raza maligna, detestable, no, aquí es una raza que salvó el mundo, ¿Sí? que ayudó a salvar el mundo de las invasiones de los outsiders. Y son los guardianes de tal vez la sabiduría más... Son guardianes de la sabiduría. Y se les... Son revered en muchísimos lugares. Entonces digamos que ahí ya uno como que exploró los núcleos de razas de Dungeons and Dragons. Digamos que El uno canon. metió ahí a los goblinoides, porque digamos que aquí los goblinoides sí son muy importantes. ¿Mm? Y ya aquí uno se empieza a mover a cuáles son las razas nuevas que trae, ¿verdad? Yo voy a arrancar. Bueno, Con... yo tengo ahí una dale, pregunta Sebas. antes de, y es como, ¿qué pasa con estas razas de estas? Porque ustedes dicen, si existen dungeons, existe acá. Sí. Pero pues todos sabemos que no todos jugamos todas las versiones y todos los accesorios de Dungeons y ni siquiera, muchos ni siquiera los conocemos. Sí. Pero por ejemplo están cosas como los Leonin, están cosas como estos hombres tortuga que iban a Ama y que va a hacer que todos seamos una mesa de paladines, hombres tortugas. ¿Sí? Monjes más Eh, Como esa no, es estructura. que es dual Hombre, class cada uno con monje, hombre tortuga Hombre y paladín, hombre paladín. tortuga, genial. pero Y yo con lo un vi Sí. el nivel otro de día en el bárbaro para Monstruo ganar. Manual y Más 3 arreglaron a la la ilustración clase. por lo menos. Pero Sigue entonces siendo una rabonada. Me voy. ¿esas razas qué? ¿Esas razas sí están acá? Pues yo sé que la Entonces, regla implica que sí. sí, pero... Y ajá. Básicamente le ponen la tarea al Dungeon Master y al jugador. Entre los dos nos sentamos y miramos a ver en dónde tienen sentido. ¿Qué pasa con los tortugas? Los tortugas se pueden entender de distintas formas. En Eberron, el océano es gigante, es inmenso. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de elfos, se nos olvidó hablar de los elfos de mar. Acuáticos. Los elfos acuáticos acá son importantes, bastante importantes. Y los merfolk también, que no son unos elfos de mar, sino otra especie de mar. Y los Sahagún tienen un imperio tremendo. Entonces uno puede decir, del océano vienen los Turtle. Y nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y nos creamos una aldea una civilización de tortugas que viven en el fondo del océano. Y ya tenemos tortugas. Usted me quiere meter un leonín de los de Ravnica. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el plano. Hay un plano que es como de la naturaleza salvaje, que no recuerdo cuál es el nombre. Podemos decir que de ese plano tal vez existen estos seres y por alguna razón llegó a Eberron, llegó al plano material. Y básicamente porque llegó aquí como un outsider, básicamente como un Asimar incluso. Funcionaría como un Asimar o un Tifling, alguien que está tocado por esto. Incluso un leonino también podría funcionar como un shifter. De la Ok, manía. ok. Solo que seríamos un poquito rabones con la historia y sí son distintos. Los leoninos y los loxodon y estas razas que vienen de Ravnica serían más difíciles. Ahora, es que juntar el mundo de Magic con el mundo de Eberron ya nos pone a nosotros a Maromas. hacer Maromas, maromas grandes. entiendo. Porque Sí, pues sí, el sí. mundo de, o sea, digamos, tenemos el mundo de Planescape y el plano material y eso. Y a veces hay, en ciertas ideaciones de los mundos, Eberron hace parte de eso. Eso es muy difícil. O sea, por ejemplo, uno puede coger como, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, los Goliaths, que son semigigantes. Sí. Los Drows, los Tabaxi, todos ellos pueden venir de Sendrik. Sí. Fácil. Entonces uno puede decir, vienen de Sendrik. Son razas jugables de personajes que vienen de Sendrik. Pero Y nos ya. toca sentarnos a hablar y cuadrarlo con el jugador.
porque no tenemos una respuesta en libros para eso. Ok. No. Entonces, Sí, ahora si sí. leíste, Entonces ahora vienen Los las Matos, razas específicas, o sea, más bien las razas que nacieron Las en razas de Everro, que Kif. fueron creadas aquí. Voy a arrancar una rapidísima. Aquí existe la raza o como opción de raza, el Dragon Mark. Entonces ya hablamos de todos los Dragon Marks, pero es una opción de raza. Funciona, tiene unas reglas distintas a las razas que ya mencionamos. Si tienen la marca, entonces vienen con los poderes de la marca. Entonces, ese es un paréntesis que pongo ahí. Yo quiero arrancar con tal vez mi favorito, que es el Changeling. Los Changelings Los Changelings son muy jodidos porque ¿cómo es un Changeling? Esa pregunta es muy difícil de responder. Los Changelings pueden asumir la apariencia que quieran. Por si acaso. Algunos, las leyendas dicen que son como los hijos entre los doppelgangers y los humanos. Sí. Pero eso es Esa es una leyenda. de las leyendas. Hay otra leyenda que dice que básicamente son los esbirros. Ay, no, espere, esto es un Kalashtar, me pasé. Aquí. Pausa. Por si acaso estoy mostrando una imagen de Changeling ahí en el Twitch. Los Changelings también se dice que son esbirros del Traveler. Hay unos dioses que pues se llama el Sovereign Host que hacen parte un poquito del panteón de dioses de acá, que son como representaciones de valores. Y hay 6 que son negativos. Los conocen como los oscuros 6 de Dark Six. Uno de ellos es el Traveler. Y el Traveler representa el cambio catastrófico, el cambio que la gente no quiere. Y se dice que los Changelings son hijos del Traveler. Hay muchísimas leyendas, pero un Changeling, ¿qué es? Lo que quiera hacer. Los Changelings pueden asumir la forma que quieran. De los NPCs que ustedes han conocido hasta ahora, cualquiera de ellos puede haber sido un Changeling. qué interesante. Sí. Ok, qué divertido. Esos son los Changelings. Son chéveres, Nice. en mi Everron, son absolutamente andróginos. Es decir, la idea de género para ellos es algo que escogen por momentos. Como, hoy voy a ser mujer, hoy voy a ser completamente neutro. Y me encantan. Entonces quería sacar por ahí. Sigue, Pachito, yo ya puse mis favoritos. No, sí, o sea, solo como por afirmar ese carácter, eso también fue revolucionario en su momento. O sea, los Changelings fueron los primeros seres totalmente asexuados digamos, de Dungeons and Dragons jugables por un jugador, y el jugador decide en qué lo quiere convertir. O sea, puede impersonar cualquier persona como puede crearse una persona propia tantas veces como quiere. No. El requerimiento del Changeling es que la persona que copie tiene que existir. No puede inventarse a alguien que no exista. Ese es un requerimiento. No sé si eso es nuevo en los libros, Pachito, por cierto. Entonces de pronto sí es nuevo para Quinta. Entonces, esos son los Changelings. A continuación, otros de mis favoritos, los Kalashtar. Los Kalashtar eran humanos. Tengo que hablar de Dalcor, el plano de los sueños. Resulta que el plano de los sueños, los Quori son criaturas que habitan el plano de los sueños y se alimentan de los sueños de los seres sentientes y abusan. Está Inita, empezamos con las preguntas, pero Inita, haznos preguntas de este juego, no preguntas de Warhammer Fantasy, porque aquí creo que ninguno sabe Warhammer Fantasy. Yo sí. ¿De Yo, dónde yo sale hice, yo Changeling? hice el intento de hacer las preguntas, Ina. Yo sí Lo sé. intenté. Llegaste tarde, Inita, para la de Changeling porque acabamos justo de hablar de los Changelings. No se sabe de dónde vienen, hay rumores, hay chismes, hay unos que dicen que es como la cría entre un doppelganger y un humano, otros dicen que son los esbirros del Traveler. Realmente no se sabe de dónde vienen los Changelings.
son muy misteriosos, a la gente no le gustan los changelings. Uno se entera que alguien es un changeling básicamente porque cuando se muere vuelve a esta imagen blanca y neutra, porque antes de eso no se enteraban. Pregunta de abejita. No que vengan de Doppelganger. Justo a tiempo. De abejita, el Traveler quería castigar al mundo y regó changelings por aquí. Para fastidiar a los seres mortales. Esa es la respuesta de abejita. Entonces, si tú preguntas, mamá, ¿de dónde vienen los changelings? Los trajo el Traveler para robarse niños como tú. Eso es lo que dicen las mamás más O comunes. sea, si quieres te puedo leer rápidamente lo que aparece acá en el libro como la leyenda del origen de los changelings. Es básicamente como una historia que dice, hace mucho tiempo había una mujer llamada Jess y ella tenía 100 hijos. Sus rivales conspiraron contra ella y le juraron matar a todos sus hijos. Jess le rezó a todos los soberanos, pues entonces a los soberanos del Sovereign Host, para que la ayudaran. Pero su única respuesta fue el viento y la lluvia. Y en la mitad de su desesperación, un viajero solitario, a Lonely Traveler, le tomó la mano y le dijo, protegeré a tus hijos si siguen mi camino. Déjalos vagar por el mundo. Serán odiados y temidos, pero jamás serán destruidos. Jess aceptó y el viajero le dio su manto. Y así es que sus hijos aprendieron a tomar 1000 rostros y 1000 formas y desde esa época permanece así. Y aunque todos los hijos de Jess son detestados por el mundo, el regalo del viajero, del Traveler, aún los protege. Es una leyenda dentro de los changelings sobre su origen. Nice. Muy gypsy. Son mis favoritos. Sí. Completamente. Yo amo los changelings. Siento que es como... Si yo jugara, jugaría changelings siempre. Porque puedo hacer lo que quiera, cuando quiera. Es como, bueno, voy a hacer un enano. No, eso no Voy es a hacer un cierto, elfo. porque tú estás en Voy a DM. hacer un... Usted no juega. ¡Ay, qué malo! Déjelo Solo jugar por de vez eso en Sebastián cuando. va a dirigir un día de estos. Lo siento. A llorar, niñas. Kalashtar. Estamos hablando de Dalquor, el plano de los sueños. En Dalquor existen unas entidades que se llaman los Quori. Y a los Quori les gusta esclavizar humanos, seres sintientes, mortales, que van a su plano a soñar. Y los esclavizan y se hacen a ellos y les generan pesadillas y se alimentan de estas pesadillas y son malos, pero bien malos. Y resulta que un grupo de Quaris se dieron cuenta, venga, esta gente es la cagada y nosotros no queremos ser malos. Entonces vamos a ser buenos. Los persiguieron, ¿no? ¡Ah, qué buenos! Nada. No solamente son malos, son feos como el demonio. Ok. Son horribles. Y salieron a tragarse a estos Quaris. Entonces estos Quaris dijeron, mierda, ¿qué hacemos? Tenemos que escondernos, tenemos que protegernos. Y decidieron venir al plano material a esconderse. ¿Cómo se escondieron? Cogieron a un grupo de humanos y dijeron, venga, hagamos un pacto. Nosotros los protegemos a ustedes, ustedes nos protegen a nosotros. Y ahí nacieron los Kalashtar. Los Kalashtar son familias, grupos de personas que están todos asociados a un Quori. El Quori vive en todos ellos. Y ellos tienen una especie de conexión espiritual con ese Quori, con esa entidad. Para relacionarse con esa entidad hay distintas formas. Entonces algunos implementan meditación. Y entonces ellos crearon monasterios en donde empezaron a trabajar esa relación con el Quori y algunos aprendieron artes marciales y se volvieron maestros de artes marciales y de meditación precisamente para entender esa relación. Otros fuman Dream Lily y todas las sustancias que ustedes estuvieron comprando en la sesión anterior y otros se emborrachan. Y ya.
Entonces, ese es el Kalashtar. El Kalashtar son dos seres en uno y por eso cuando se acuestan a dormir no sueñan, porque no pueden ir a Dalcor, porque ellos son buscados. Los Quori que están acá escondidos dentro de los Kalashtar son enemigos número uno de los Quori de Dalcor. Y ese es uno de los conflictos más grandes que existe en Eberron. Y precisamente los Kalashtar se protegen un poquito entre ellos y guardan un poquito de distancia, porque donde se abra una puerta entre Dalcor y Eberron, se cargan a los Quori que huyeron. Se los cargan con toda. Hay rumores, chismes, que en Riedra ellos tienen la influencia de Quaris de Dalcor. Y que precisamente una de las misiones de los riederanos es acabar con los Kalashtar y esos Quaris fugitivos y rebeldes. Esos son los Kalashtar y su origen. No sé si Pachitos quieras agregar algo. Los Kalashtar en un principio en 3.5 eran como la raza que podía tener más ventaja utilizando poderes psiónicos. Entonces, digamos que en tercera edición ellos eran como la raza favorecida para poder hacer cosas psiónicas. Aquí en quinta edición, por lo menos en el libro básico, lo que le dan son muchas ventajas en cosas mentales, ¿sí? En cosas psíquicas. Tienen como una forma de telepatía limitada, salvan muchísimo más fácil contra ataques mentales. Efectivamente, el tema de que como no se pueden conectar con Dalcor, con el plano de los sueños, entonces son inmunes a hechizos como Dream y ese tipo de cosas. Entonces digamos que, pero a mí me parece que en quinta edición les dan como mucha más versatilidad, porque el tema con tercera edición es que si uno tenía el setting de Eberron, pero no tenía el manual de los poderes psiónicos de tercera edición, entonces quedaban como los Kalashtar cojos. No era tan chévere jugar con ellos. Aquí son muchísimo más jugables, me parecen mucho más bacanos. Trayendo un poquito de tema religioso también, cosa súper bonita de los Kalashtar, y pues eso está en este libro de Kit Baker, Canon con K, es una religión que se llama el Path of the Mind. Y el Path of the Mind lo que hace, el camino de mente, lo que hace es una religión que persigue el Kalashtar para tener un vínculo más profundo con su Quori. Y entonces básicamente construyen su mente y fortalecen su mente, y es una especie como de clérigo psiónico, cosa que nunca antes había existido, por lo menos yo nunca había visto en el pasado, y me parece genial, me parece maravilloso. Y es básicamente el milagro, que es básicamente el origen de la magia clerical. No lo está brindando un dios, no lo está brindando un ser inmortal, lo está brindando el Quori. Es divino, a mí me encanta ese Path of the Mind. Y tiene poderes muy chéveres que conocerán. Bueno, mis hijas están destruyendo mi cuarto. Los voy a dejar. Voy a hacerme cargo de mis hijitas. Dale, Dale, por acá. ¿Qué sigue? Eso fueron los shifters. Los shifters. Uy, esa historia es buena. Toca hablar de religión también. Resulta Sí, los que shifters tienen un pasado triste. hay una religión acá que se llama la religión de la llama plateada. La religión oficial de Thrain. Es la religión oficial de Thrain. La base de la teocracia de Thrain. Thrain se convirtió en, esto Pachito ya lo dijo, la base de la teocracia, y hicieron una tremenda inquisición. Hace unos años, varios, hicieron una cacería de licántropos. Pero dijeron, vamos a extirpar a los licántropos del mundo. ¿Qué es un licántropo? Hombres lobo, hombres rata, hombres oso, hombres jabalí, hombres cocodrilo. Todos estos que son como, es una maldición en principio, pero es básicamente esta condición de los que cambian de forma basado en las estaciones de la luna. Y se fueron a cazarlos por completo. Y los aniquilaron. No hay licántropos. Pero hubo hijos de licántropos. Y hubo progenie de los licántropos. Entonces, ¿qué pasó? Los licántropos,
y tienen un poquito de esa sangre de los licántropos sin ser enteramente licántropos y se llaman shifters. No es el poder completo del licántropo de convertirse como de adquirir estas formas, lo que en Werewolf se llamaba crinos, que es ese estado de ser una bestia asesina. No tienen nada de eso, pero sí se pueden transformar en distintos animalejos. Y también como sus antecesores licántropos están asociados pues al animalejo del que en el momento de crear el personaje uno puede escoger el animal que quiera y lo que hace es que lo ponen en distintas categorías. Entonces si es más bien un animal de agilidad o es un animal de cacería o es un animal de fortaleza. Esos son los shifters en resumen grande y pues están muy mal vistos en Thrain, por ejemplo. En Thrain ser un shifter es mal negocio. Tienen un rol muy bajo en la sociedad. Un noble shifter es algo que no existe. Un shifter que diga yo vengo a reclamar el título de no sé dónde, no, se les ve con malos ojos, pésimos ojos en Thrain, pero malos ojos en el resto del mundo. Entonces los han sí, Davamaru, una rata también puede haber shifter de rata. J se ríe. Entonces es la historia trágica de los shifters y sí, ahí no sé qué más agregar. Ya ahí solamente queda la raza favorita, pensar que yo de Erron, mejor dicho, esa raza la quieren hasta por fuera de Erron, son los Warforged. Espérense, yo aquí hago una. Ahí está una Kalashtar. Para los que están viendo, ahí hay una Kalashtar. Rasgos importantes de los Kalashtar: el pelo gris, los ojos completamente plateados. Entonces ahí hay una. Acá hay un shifter. Entonces, como pueden darse cuenta, tienen rasgos disminuidos de animales. No tan fuertes, pero tienen esos rasguitos ahí. Entonces, hay algo se les notará del animalillo del que vienen. Y aquí está. Sigue, Pachito, Warforged. Las razas favoritas, pienso yo, de este mundo, porque pues es como la raza más nueva. Son los autómatas que fueron usados para una guerra, que empezaron a adquirir conciencia, empezaron a descubrir el mundo. Entonces son como medio máquinas, pero al mismo tiempo también están tratando de habituarse a diferentes culturas, a encontrar como su propio espacio. Entonces digamos que yo pienso que son favoritas por ese tema del descubrimiento, de descubrir quién se es y de forjarse también una identidad. Y ha sido también como muy chévere. Y pues digamos eso de que a medida de que ellos van avanzando en niveles y todo ese tipo de cosas, entonces como que se van volviendo como más chévere, o sea, como no de todo el arte alrededor de los Warforged y son Es muy bien bacanos. chévere. El origen de los Warforged viene de la casa Canith. Los artíficers de la casa Canith, que se encontraron unas máquinas de los gigantes, le hicieron ingeniería de reversa y las entendieron como las forjas de la creación. Y en las forjas de la creación crearon estas máquinas. Oh sorpresa, unos 10 años después de que estas máquinas estaban en operación, salió un modelo que en algún punto adquirió conciencia de sí mismo. Básicamente ya no eran simples autómatas, sino inteligencias artificiales elaboradas, conscientes de sí mismos. Y ese es el resumen del origen del Warforged. Hay cosas muy chéveres por explorar en ellos. Como jugadores, jugar como con una máquina que se vuelve autoconsciente, como que no entiende. Entonces, por ejemplo, el caso de Mythos, que Mythos todavía no entiende la libertad, está descubriendo qué es la imaginación, está descubriendo
toda esta cantidad de conceptos que uno da por sentado como especie sentiente. Entonces es bien interesante. Y la otra cosa... Sigue, Pachito. Era para referirme que a la pregunta de Inita, que creo que ya sé a qué criatura se estaba refiriendo, pero si quieres dale, termine yo. Me pregunto si de pronto se estaba refiriendo a una criatura que es uno de los Overlords, que eso sí ya es no, pero... Metaplot. Metaplot, pero pues ahí miramos. Con respecto a los Warforged, lo último que quería decir es que, y lo hablamos un poquito en una sesión anterior, y es una pregunta que hizo Juanito, Dao. ¿Hay racismo en Eberron? Sí. ¿Quiénes son los racistas? Algunos Warforged con respecto al resto de las razas. Y entonces aquí viene el culto a este señor que se llama el Señor de las Espadas, que él cree que como los Warforged no comen, no duermen, no tienen esas necesidades mundanas, básicamente son inmortales, son la raza superior y son el siguiente step evolutivo, y todos los demás pues deberían simplemente dejar de existir, y somos nosotros los que debemos quedar. Esa forma de racismo fuerte existe, pero hay otra forma de racismo que es hacia los Warforged. Lindo Lord of Blades. The Lord of Blades los ven como ciudadanos de segunda clase, incluso peor que los shifters. Encontrar un Warforged en una posición acomodada es muy, muy difícil. ¿Por qué adquirieron conciencia? Creo que hay respuestas en Canon con C, en Canon con K y en el resto de cosas. Yo tengo una respuesta que no voy a dar porque es un spoiler y es algo que me parece que se debería descubrir durante el juego. Entonces, porque es el camino que está emprendiendo Mitos ahorita. Es Mitos tratando de entenderse, entonces cualquier cosa que diga va a ser spoiler. Entonces, pues me abstendré de responder a esa pregunta, Anita, lo siento mucho. Bueno, ahora sí respondo rápidamente, que creo que Inita se estaba refiriendo a una de dos criaturas que son parte del Metaplot, de Eberron, que son Rak'Tulkesh y Zul'Katesh. De pronto puede ser cualquiera de los dos. Rak'Tulkesh, que es la furia de la guerra, y Zul'Takesh, que es el guardián de los secretos. Esos dos son un par de criaturas que se llaman los Overlords. Y pues digamos que son parte del Metaplot, pero pues digamos que lo único que se puede decir sobre esas dos criaturas es que son tan antiguas como la pelea de los 3 dragones originarios del mundo. Es así de fácil. O sea, esas criaturas tienen milenios. Milenios. Los seres inmortales. Son seres inmortales, y digamos que su poder es de los poderes más grandes que existen sobre el mundo. ¿Están en el mundo? Ve tú a saber. ¿Tienen injerencia sobre el mundo? Ve tú a saber. Eso es parte del Metaplot, pero pues digamos que lo único es que sí son como de esos primeros generales, entre comillas, de esa batalla entre Kyber, Eberron y Siberis en medio de todo su conflicto. Son antiquísimos, son terriblemente poderosos y hacen parte del Metaplot del juego. Muchísimas de estas cosas, Inita, son chéveres para traer a investigar, a jugar y aprenderla jugando. Como encontrarse tomos, ruinas o vainas que hablen de estas entidades. Es bien chévere. No hablamos de otras razas que quiero mencionar rápidamente. Troles, arpías, tradicionales, monstruos tradicionales del universo de Dungeons and Dragons. Sí. Acá son ciudadanos. Principalmente de Droambien. Y son ciudadanos. O sea, aquí uno puede ir a mercar a la panadería, y no a la panadería a la que ustedes fueron en la sesión anterior, sino una panadería normal, al restaurante, y el chef fácilmente es un troll. Muy fácilmente. Y así para cualquier monstruo.
Excepto los outsiders ya tienen unas connotaciones más fregadas. ¿Seguimos o dejamos ahí? Ya vamos 2 horitas, que están bien. Pues yo puedo seguir si alguien quiere seguir, pero también podemos parar ahí. No sé si hay más. Bueno, ahí hay un pero en el chat. Ah, no, pero es Inita defendiéndose de Pacho, que seguramente Pachito la amenaza porque No Pacho sé, le dañó algún conocimiento. igual me parece que tuvimos un cubrimiento amplio y vasto que nos Sí, da Sí, muchos más bastante. fundamentos a nosotros como jugadores y a ustedes como audiencia, ¿sí? sí, Ujú. Porque tengan en cuenta que Sí, casi todo este conocimiento está en la cabeza de Iván, nuestro DM, y de sí, Pacho. o de Pacho. pero es muy chévere. Es muy chévere que esté también el personaje que escogió Pacho nos ayuda un montón. Porque él escogió Ujú. un mago de Arcanis, un estudioso de la historia, un estudioso de los planos y de todo esto que estamos hablando. Entonces él, como jugador, puede ayudar a guiar un poquito las acciones de la mesa, como explicarles, dar contexto aquí, dar contexto allá. Entonces tiene sentido todo ese metaplot que ya conoce Pachito para que también lo conozca su personaje. Y de nuevo, todo lo que nosotros acabamos de hablar son explicaciones que existen. ¿Son la verdad? ¿No son la verdad? Hay que descubrirlo. Y cada verdad depende del Dungeon Master. Entonces para Pachito también es bien divertido eso. No es como que, es que como yo ya me sé todos los plots, entonces no es tan divertido. No. Aquí Pachito no sabe, ya sabe que existe el Lord of Blades y ya hay una referencia al Lord of Blades y ya él sabe, entonces sí tenemos Lord of Blades. Pero ¿cómo funciona la orden del Lord of Blades? Yo dije lo que dice la gente, lo que sale en el periódico. Es un grupo terrorista. ¿Es un grupo terrorista? ¿No? Y hasta le dan connotaciones míticas y Sí. entonces hay gente que dice que su base de operaciones está en la mitad de la De Moorland Metroid. para que nadie lo coja y Exacto. Y que puede ir a su entonces antojo entre el Mounland y el resto del continente. y tiene células de Fifth Columnist en todas partes Sí. preparando una revolución de todos los Warforged y entonces a los Warforged no hay que creerles mucho porque todos son miembros secretos manipulables del Lord of Blades y el Lord of Blades está buscando un mecanismo mágico para dominar a todos los Warforged y apoderarse del planeta y Y hacer una solamente enjambre de Warforce es terrible. tal cual. Pero, así solamente por poner un spoilercito, hay Warforged de distintas naturalezas que han descubierto una cantidad de cosas. Hay un Warforged en particular que tal vez conozcan, tal vez no sé ustedes por dónde se van a meter, que se llama Echo, que adquirió el poder de poseer Warforged. Entonces Echo ya no tiene cuerpo. Echo es una conciencia que se va moviendo de Warforged en Warforged y cuando está dentro de un Warforged asume el control de ese Warforged. Y es un Warforged, solo que no tiene cuerpo. No sé si lo conozcan, tal vez no, ojalá no lo conozcan como Mitos no quiere que lo conozcan. Puede ser chévere que lo conozcan, pero Mitos no le gustaría que lo poseyera. Pero ese es uno de los grandes Warforged que existen por ahí. Y de la cantidad de cosas que se pueden hacer con Warforged. Las razas de Eberron a mí me encantan. O sea, como ese origen trágico para algunas, como todas esas pequeñas cositas que les ponen, le dan un sabor muy chévere. Los Changelings son mis favoritos definitivamente por encima de todo. Y... Y sí, los Kalashtar también me encantan. Y los Shifters y los Warforged. Muy chévere todo. Creo que de los temas que nos falta por cubrir, no sé si querramos cubrirlo eventualmente, no hoy definitivamente, es las religiones, ¿La que que son yo? varias y son chéveres. ¿La qué? Religiones, Ah, Mm. los cultos religiosos. Voy a compartir aquí una imagencilla para que en el Twitch vean más o menos las religiones que hay. Nosotros hemos mencionado varias, entonces acá está el camino de la luz, que es esta religión que les dije de los Quori, el Path of the Mind, Path of Light. Está el camino de la llama plateada, perdón, la iglesia de la llama plateada. Están
el Undying Court, que se acuerdan que yo les hablé de los Undying de los elfos. El Undying Court es la religión de ellos. Está el Sovereign Host, que son estos 12 dioses, eh, que son como representaciones de los valores. Está Dol-Ra, hay varios, no me sé los nombres, Boriones. Pero bueno, son distintas como manifestaciones del valor, de la sabiduría, de la casa, de la fertilidad. Está la sangre de Vol, que es mi religión favorita. Básicamente es la antirreligión, es Ok. yo soy mi propio Dios, yo soy dueño de mi propio destino y yo construyo mi propia fe. Y esa es la religión de la sangre de Vol. Es divina. Está el Dark Six, que son los que mencioné, donde está The Mockery, del Traveler. Son estos como las contrapartes del Sovereign Host, como los lados malos o los valores negativos que hay allá. La charlatanería, la traición, la violencia descarnada, la furia. Y están los cultos a Kyber, que son montones de cultos distintos, que son a las criaturas que provienen de Kyber. Ese es un resumen así muy grande de las religiones, pero pues ya, podríamos Y hablar un toca, poquito más a detalle, pero, toca profundizarlo después. Sí. pero ahí tienen. Mucha información, muy interesante. Muchas gracias tanto Iván y Apacho. No hay Sí, de... muchísimas gracias, muchachos. Y las Muchas gracias. preguntas. Las preguntas también mueven la conversación y la charla y Sí, la cosa. Buenísimo. Entonces también la chat les agradecemos mucho Sí, muchísimas por, gracias, muchachos. por el engagement, básicamente. sí, sí. Ujú. No, es muy Muchísimas chévere. gracias. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas Mm, gracias por acompañarnos. Fue una noche muy chévere. Eh, concluimos este ciclo de Berron. Muy seguramente la siguiente conversación será, tal vez sigamos con temas de Berron, tal vez arranquemos con otros temas, ya conversando un poquito más sobre las cosas que van a pasar en la próxima sesión, que creo que ya por fin la próxima sesión va a ser un poquito de más parecido a Dungeons and Dragons que a un grupo de extraños tratando de hacer cosas cada uno por su lado. Entonces creo que ya ya a parecerse un poquito más a algo que tenga un poquito más de cuerpo. Y pues creo que de ahí van a empezar a salir más temas. Mándenos sus preguntas en el chat de Twitch, en YouTube en comentarios, en Twitter también estamos. Eh, y con muchísimo gusto reunimos las preguntas y las traemos para estas conversaciones. Si alguno quiere participar en las conversaciones, estamos como en ese trabajo de abrir el Discord, el canal de Discord, pues para que entren también las personas que quieran y se unen aquí a estas conversaciones y ya no es solamente nosotros, sino el que quiera entrar también eh, a esto. Eh, y, y creo que no tengo nada más para decir. Muchísimas gracias por acompañarnos. 100%. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao a todos. Suerte.